Hay momentos en la vida que no se anuncian, no llegan con fanfarria ni con señales en el cielo, llegan callados, casi sin hacer ruido, como el viento que baja de la sierra antes de que empiece la tormenta, y cuando ya los tienes encima, cuando ya sientes el peso de lo que está cambiando, ya es demasiado tarde para prepararse. Don Aurelio tenía 73 años, las manos cuarteadas de tanto trabajar la tierra y los ojos del color del mezquite seco. Vivía solo en un rancho que ya casi no era rancho, en un pueblo que ya casi no era pueblo, en un estado que muchos en la capital ni sabían pronunciar. Tenía una cobija rota, un fogón que a veces jalaba y a veces no, y una vida que se había ido adelgazando poco a poco, como el río en temporada de sequía. Nadie esperaba nada de don Aurelio, ni él mismo. Pero una tarde, cuando el sol ya se estaba cayendo detrás del cerro y las sombras empezaban a comerse el patio de tierra, llegó algo que nadie había pedido, algo que nadie quería, algo que llevaba adentro un secreto tan viejo, tan pesado, tan increíble, que cuando por fin salió a la luz, sacudió todo lo que creíamos saber sobre ese hombre, sobre ese rancho, y sobre lo que puede esconderse justo debajo de nuestros pies, sin que lo veamos. Lo que don Aurelio encontró ese día, nadie podría haberlo imaginado. Pero antes de que te cuente todo, necesito pedirte algo. Si a ti te gustan los misterios de la vida real, esas historias que parecen sacadas de una película, pero que le pasaron a gente de carne y hueso, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún caso. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias increíbles. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Dinos tu país y tu ciudad. Me da mucho gusto saber desde qué rincón del mundo me estás escuchando esta noche. Un anciano sin dinero recibe un caballo salvaje que nadie quería, pero ese animal guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. El municipio de San Isidro Tlacotepec no aparece en muchos mapas, y los pocos que lo conocen lo describen siempre de la misma manera. Un lugar donde el tiempo se mueve diferente, donde los días tienen como una textura distinta, más densa, más callada, donde el polvo del camino real lleva tantos años levantándose que ya forma parte del aire, y los viejos ya ni lo notan. Ahí, en una parcela de poco más de 2 hectáreas que ya no daba ni para sembrar frijol con ganas, vivía Aurelio Mendoza Fuentes. Don Aurelio para los del pueblo, el viejo Aurelio para los que lo querían menos, y para los que lo conocían bien, que no eran muchos, era simplemente el señor que vivía solo allá al final del camino de Tepalcates, el que tenía un perro café sin nombre y un espíritu que todavía no se dejaba vencer del todo. 73 años, viudo desde hacía 12, sin hijos vivos, porque el único que tuvo, Ernesto, se fue al norte cuando tenía 21 años y nunca regresó. No porque se haya muerto, que eso se sepa, sino porque la ciudad lo fue jalando, primero Monterrey, luego Houston, y un hombre cuando echa raíces en otro suelo, a veces ya no puede arrancarlas sin hacerse daño. Don Aurelio lo entendía, o se había convencido de entenderlo, que a veces es lo mismo. La casa era de adobe, con el techo de lámina que retumbaba cuando llovía y que en temporada de calor convertía los cuartos en algo parecido a un horno de alfarería. Tenía 3 cuartos, uno donde dormía, uno donde cocinaba y comía, y uno que había sido de Ernesto y que don Aurelio nunca abría. No por superstición ni por tristeza exactamente, sino porque había cosas que era mejor dejar quietas. Afuera había un patio grande, unos mezquites viejos que daban sombra en las tardes, y lo que quedaba de un corral que en mejores tiempos había tenido borregos, un par de vacas y hasta un burro. Ahora estaba vacío. Las tablas de madera se habían ido cayendo de a poco, y don Aurelio ya ni se molestaba en levantarlas. ¿Para qué? Si ya no había nada que guardar adentro. La rutina de don Aurelio era así. Se levantaba cuando el gallo de doña Refugio,
Su vecina, de más allá del cerrito, empezaba a armar el escándalo. Eso era como a las 5 de la mañana, a veces antes. Hacía café de olla en el fogón, con canela y piloncillo cuando tenía, con pura agua y granos molidos cuando no. Se sentaba en el banco de afuera a tomar el café, mirando cómo salía el sol detrás del cerro. Y había algo en ese momento, en esos primeros minutos del día, cuando todavía no había ruido y el mundo olía a tierra húmeda y a humo, que le daba fuerzas para seguir. Después iba a la milpa, que ya tampoco era gran cosa. Sembraba lo que podía, quelites, epazote, chiles de árbol, maíz en una parte pequeña. Lo suficiente para comer, más o menos. Para todo lo demás, para el jabón, el aceite, la sal, dependía de la pensión del gobierno, que llegaba cada 2 meses y que alcanzaba para lo básico si uno no se daba ningún lujo. Y don Aurelio hacía mucho que no se daba lujos. El perro café, al que llamaremos Manchas, aunque no tuviera manchas, lo seguía a todas partes. Era un perro flaco, de orejas paradas, que había llegado solo un día lluvioso de hace como 4 años, y que nunca se volvió a ir. Don Aurelio lo alimentaba con lo que podía, y el perro le pagaba con compañía, que en ese rancho, en esa soledad, valía más que cualquier cosa. Los del pueblo lo saludaban cuando bajaba al tianguis los jueves. Le compraban a veces los quelites o los chiles que llevaba en una cubeta de plástico azul. Le ofrecían de vez en cuando algún trabajo de temporal, limpiar un solar, ayudar con la cosecha de algún vecino que tuviera más tierra. Don Aurelio siempre aceptaba. No por orgullo herido ni por necesidad desesperada, sino porque trabajar lo mantenía en pie, y estar en pie era lo único que sabía hacer bien. Y así estaban las cosas un martes de octubre, cuando el calor del verano ya empezaba a ceder y las noches comenzaban a ponerse frescas. Un martes normal, sin nada especial en el horizonte. Don Aurelio había estado toda la mañana deshiervando la milpa, había almorzado frijoles con tortillas recalentadas, y se estaba echando una siestecita en su banco del patio cuando escuchó algo. Un sonido que no cuadraba con el sonido del pueblo. Un relincho, largo, potente, como de animal que no está acostumbrado a que lo encierren. Don Aurelio abrió los ojos. Manchas ya estaba de pie, con las orejas paradas y la cola tiesa, mirando hacia el camino de tierra que llegaba a la casa. Y ahí, a lo lejos, entre la nube de polvo que levantaban las patas, vio algo que no esperaba ver. Un caballo, solo, sin jinete, sin rienda, sin nada, grande, oscuro, con manchas blancas en la frente y en las patas delanteras, caminando despacio por el camino, como si supiera exactamente a dónde iba. Don Aurelio se quedó quieto. Manchas gruñó bajito, y el caballo siguió acercándose. Don Aurelio no era hombre de asustarse fácil. 73 años en ese rancho te curten de una manera que pocas cosas pueden, pero algo en ese momento, algo que no hubiera podido explicar con palabras, lo hizo quedarse completamente inmóvil. No era miedo exactamente, era algo más parecido a lo que sientes cuando ves algo que no encaja, cuando el mundo de repente tiene un pedazo que no reconoces. El caballo llegó hasta la entrada del corral. Se paró. Miró a don Aurelio con esos ojos grandes, oscuros, que los caballos tienen y que a veces parecen llevar adentro algo muy antiguo. Y don Aurelio, sin saber muy bien por qué, se levantó de su banco y caminó hacia él. El caballo no se movió cuando don Aurelio se acercó. Eso ya era raro de por sí. Los caballos salvajes, los que no están acostumbrados al hombre, se ponen nerviosos, patean, resoplan, retroceden. Este no. Este se quedó quieto, como si lo estuviera esperando. Don Aurelio extendió la mano despacio, con la palma hacia arriba, como hacía de niño cuando su padre le enseñó a acercarse a los animales. «Quieto, quieto», le dijo en voz baja. «¿De dónde vienes, a poco?» El caballo olisqueó la mano, resopló una sola vez, y luego bajó la cabeza como saludando. Era un animal grande, quizás 16 manos de altura, estimó don Aurelio,
aunque hacía años que no calculaba esas cosas. Color castaño oscuro, casi negro en las partes donde la piel era más densa. La melena estaba enredada, llena de tierra y de ramitas, como si hubiera andado mucho tiempo sin que nadie le diera mantenimiento. Las crines caídas sobre el cuello en desorden, pero el cuerpo era fuerte. Los músculos se marcaban bien debajo del pelaje. Era un animal que había sido bello en algún momento y que, aunque descuidado, todavía lo era. Don Aurelio le revisó las patas, sin herraduras, las pezuñas un poco largas pero no en mal estado. Le revisó los dientes con cuidado y calculó que el animal tenía unos 8 o 9 años. No joven, pero tampoco viejo. ¿Y tú de quién eres?, le preguntó, más para él mismo que para el caballo. Nadie respondió, ni el caballo, ni el viento, ni nadie. Don Aurelio metió al caballo al corral, lo que no fue difícil porque el animal entró solo casi, como si conociera el lugar. Le puso agua en una tina que todavía estaba en buen estado y le tiró pasto que cortó con el machete de la orilla del camino. El caballo comió con calma, sin prisa, sin miedo. Esa noche, don Aurelio no durmió bien, no porque estuviera asustado, sino porque algo en su cabeza no dejaba de dar vueltas, como esos trompos que se quedan girando en el suelo mucho más tiempo del que uno esperaría. ¿De dónde había venido ese caballo? ¿A quién pertenecía? ¿Por qué había llegado solo hasta su rancho de entre todos los ranchos del municipio? Al otro día, don Aurelio bajó al pueblo. La tienda de don Chucho era el lugar donde se sabía todo en San Isidro Tlacotepec. Si alguien perdió algo, si alguien encontró algo, si alguien llegó o alguien se fue, en la tienda de don Chucho lo sabían. Era un local pequeño, con el mostrador de madera lleno de marcas de años, y con una radio que siempre estaba prendida, aunque nadie la escuchara. Don Chucho era un hombre gordo, de bigote gris, que siempre estaba recargado en el mostrador con los brazos cruzados como si estuviera esperando que le contaran un chisme. Don Aurelio, buenos días. ¿Qué se le ofrece? Buenos días, don Chucho. Oiga, ¿sabe usted si alguien perdió un caballo? Don Chucho arqueó una ceja. ¿Un caballo? No, que yo sepa no. ¿Por? Es que llegó uno a mi rancho ayer, solo, sin nadie. Don Chucho se irguió un poco, interesado. ¿Solo? ¿Cómo así solo? Pues eso, solo, por el camino. Se metió al corral como si fuera su casa. Don Chucho frunció el ceño y se quedó pensando. Luego negó con la cabeza. No he oído que nadie ande buscando caballo, pero déjeme preguntarle al Lupe, que ese sí sabe de todo. El Lupe era el ayudante de don Chucho, un muchacho de unos 16 años que sabía más del pueblo que la mayoría de los adultos, porque andaba en bicicleta a todas partes y tenía el don de estar siempre en el lugar correcto, en el momento correcto. El Lupe apareció desde la trastienda cargando un costal de azúcar. ¿Qué pasó, don Chucho? Oye, Lupe, ¿sabes tú de alguien que haya perdido un caballo? El Lupe dejó el costal en el suelo y se limpió las manos en el pantalón. ¿Un caballo castaño oscuro, con manchas blancas en la frente? Don Aurelio sintió que algo se le movía en el pecho. «Ese mero», dijo. El Lupe hizo una cara rara, una de esas caras que hacen los jóvenes cuando saben algo, pero no saben bien cómo decirlo. «Ese caballo es de los Garduño, don, del rancho de los Garduño, allá por el lado del Llano Pelón. ¿Y por qué no lo han buscado?» El Lupe se rascó la nuca. «Porque ese caballo nadie lo quiere, don Aurelio. Dice la gente que está como loco, que se espanta de todo, que tiró a 3 personas, que no se deja. Los Garduño lo andaban queriendo vender y nadie les quiso dar ni un peso por él». Don Aurelio procesó esa información despacio. «¿Y cómo llegó hasta mi rancho?» El Lupe se encogió de hombros. «Eso sí no sé, don. Pero si quiere, yo puedo avisarles a los Garduño que lo tiene usted». Don Aurelio no respondió de inmediato. Algo en él, algo que no sabía nombrar, le dijo que esperara, que no tuviera prisa. «Déjame pensarlo», dijo al final, y salió de la tienda con más preguntas de las que había entrado. Esa tarde, don Aurelio fue al corral a observar al caballo con otros ojos.
Si el animal estaba loco, como decía el Lupe, no lo parecía. Estaba tranquilo, comiendo el pasto que le había dejado, moviendo la cola con pereza. Manchas se había acercado a la cerca y el caballo lo había olido con curiosidad, sin agresividad. Don Aurelio se sentó en una de las tablas del corral y lo observó largo rato. «A ver tú», le dijo, «¿qué traes?» El caballo levantó la cabeza y lo miró. Y entonces don Aurelio notó algo que no había visto antes. Algo que en el ajetreo de la llegada del animal se le había pasado completamente. En la pata delantera derecha del caballo, justo encima del casco, en la parte interna donde el pelo era más corto, había algo grabado. No una herradura, no una marca de quemadura como las que usan para identificar ganado. Era algo diferente, algo más fino, más intencional. Don Aurelio tuvo que agacharse bastante para verlo bien, y sus rodillas protestaron con ese crujido que ya era parte de él desde hacía años. Pero lo que vio cuando por fin pudo enfocar la vista lo dejó paralizado. Era una flecha, grabada en la piel, señalando hacia la pata, hacia abajo. Una flecha diminuta, hecha con precisión, como si alguien con mucho cuidado y mucha paciencia la hubiera tallado ahí. Don Aurelio se quedó mirándola un buen rato. ¿Quién le haría eso a un caballo? ¿Para qué? Esa noche, mientras el fogón chisporroteaba y Manchas dormía enroscado a sus pies, don Aurelio pensó en la flecha, y cuanto más la pensaba, más rara le parecía. Las marcas de ganado eran grandes, visibles, hechas para identificar a distancia. Esa no, esa estaba escondida, en un lugar donde nadie la buscaría a menos que supiera que existía, como si fuera un mensaje para alguien que supiera buscarla. La semana siguiente, don Aurelio fue al rancho de los Garduño. Era un rancho más grande que el suyo, con bardas de piedra y una casa de tabicón con ventanas de vidrio. Había 2 camionetas estacionadas afuera y se escuchaba radio desde adentro. Salió a recibirlo un hombre de unos 50 años, fornido, con sombrero vaquero y botas de piel que ya habían visto mejores tiempos. Se llamaba Bulmaro Garduño y era el hijo mayor de don Tiburcio Garduño, que era el dueño original del rancho y que, según se supo después, había muerto hacía como 2 años. «Sí, ese caballo es de aquí», dijo Bulmaro cuando don Aurelio le describió al animal. «Ese maldito animal. ¿Lo tiene usted?» «Llegó solo a mi rancho», dijo don Aurelio. «Solo quería avisarle», Bulmaro resopló. «Quédeselo, viejo, quédeselo si quiere. Ese animal no nos ha dado más que problemas. Mi papá lo trajo de no sé dónde y nunca dijimos nada. Pero la verdad es que ese caballo está maldito». «¿Maldito? Maldito o loco. Lo que quiera usted creer. No se deja montar. Patea. Tumbó a mi cuñado y lo dejó con el brazo roto. Comía el doble que cualquier otro animal y no hacía nada de provecho. Y encima de todo, mi papá nunca quiso venderlo ni deshacerse de él. Le teníamos un apego raro a ese animal, como si le debiera algo». Don Aurelio escuchaba con calma. «¿Sabe usted de dónde lo trajo su papá?» Bulmaro se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. «Eso sí, no sé bien. Mi papá decía que lo había encontrado suelto, por ahí por el lado de las minas viejas, que lo agarró porque le dio lástima. Pero mi papá era así, muy de agarrar animales que nadie quería y traerlos al rancho». Hizo una pausa. «¿Para qué me pregunta?» «No más curiosidad», dijo don Aurelio. Pero no era no más curiosidad, porque la mención de las minas viejas le había encendido algo en la cabeza, algo que llevaba varios días apagado esperando la chispa correcta. Las minas viejas. Todo mundo en San Isidro Tlacotepec sabía de las minas viejas. O más bien, todo mundo sabía que existían, pero nadie sabía muy bien dónde estaban ni qué había en ellas. Eran de la época de la colonia, según se decía, o de antes, según otros. Algunos las llamaban las minas del abuelo, porque ya el abuelo de los viejos del pueblo las recordaba como abandonadas. Había rumores de que habían sacado plata de ahí en otro tiempo, rumores de que la gente que entraba a buscarlas no siempre salía,
rumores de que había algo escondido en las profundidades, algo que los dueños originales habían dejado antes de irse para no volver. Eran rumores, del tipo que circula en los pueblos chicos desde hace generaciones y que ya nadie toma muy en serio. Pero la flecha en la pata del caballo y el caballo salido de las minas. Don Aurelio condujo su camino de regreso a casa con el pensamiento lleno de ese ruido silencioso que hacen las ideas cuando empiezan a conectarse. Música, leve, misteriosa, de fondo. Esa noche habló con doña Refugio, su vecina. La encontró barriendo su patio cuando pasó por ahí y se detuvo un momento. Doña Refugio era una mujer pequeña y seca, de pelo blanco y ojos negros muy vivos. Tenía como 80 años, aunque ella misma decía que había perdido la cuenta. Llevaba más tiempo en el pueblo que cualquier otra persona viva, y su memoria era un archivo vivo de todo lo que había pasado y de todo lo que se había dicho en San Isidro Tlacotepec. «Oiga, doña Refugio», le dijo don Aurelio, «¿usted sabe algo de las minas viejas?» La anciana dejó de barrer. Le miró con esos ojos negros que no perdían nada. «¿Por qué pregunta eso?» «No más curiosidad. Usted siempre dice no más curiosidad, y siempre es más que eso». Don Aurelio sonrió un poco. «Me llegó un caballo. Dicen que lo encontró don Tiburcio Garduño por allá por las minas». Doña Refugio frunció el ceño. Se quedó un momento pensando, como buscando algo en esa memoria suya que parecía no tener fondo. «Las minas», dijo al fin. «Mi mamá me contó algo de eso. Decía que antes, cuando ella era niña, la gente no se acercaba a esa parte del cerro, que había una historia de un hombre que había escondido algo ahí, un hombre rico, de los de antes, de los que tenían plata de verdad, que lo escondió porque venían tiempos malos y no quería que se lo quitaran». «¿Y qué escondió?» Doña Refugio negó con la cabeza. «Eso no lo sé. Mi mamá no lo sabía tampoco, o si lo sabía no lo decía». Hizo una pausa. «¿Y ese caballo qué tiene?» «Nada», dijo don Aurelio. «¿Qué es raro?» Doña Refugio lo miró un momento más. «Don Aurelio, usted tenga cuidado con andar desenterrando cosas que estaban enterradas, que hay razones por las que algunas cosas se dejan así». Don Aurelio asintió, pero ya sabía que no iba a quedarse quieto. Don Aurelio era un hombre metódico. Lo había sido toda su vida. No de los que se lanzan de cabeza sin ver qué tan hondo es el agua. Era de los que se sientan primero, piensan bien y luego dan el primer paso con cuidado. Lo primero que hizo fue observar al caballo. Durante varios días, sin prisa, sin intentar ninguna gran cosa, solo observar cómo se movía, cómo reaccionaba, qué lo asustaba, qué no, porque si el animal había venido solo hasta su rancho, si había dejado atrás el rancho de los Garduño que conocía y había caminado quién sabe cuántos kilómetros para llegar aquí, algo lo había traído. Los animales no hacen las cosas sin razón. No como los humanos, que a veces sí. El caballo, al que don Aurelio empezó a llamar Cenizo, aunque no fuera del color del cenizo, sino porque ese nombre le vino solo una mañana. Era un animal extraordinariamente tranquilo en el corral. Comía bien, dormía bien, no se espantaba con ruidos normales, no pateaba las tablas, no hacía ninguna de las cosas que Bulmaro Garduño había descrito. Era como si el animal en ese rancho, con ese hombre, fuera un animal completamente diferente. Manchas y Cenizo se habían hecho amigos de una manera que don Aurelio encontraba tierna. El perro dormía cerca del corral. El caballo lo buscaba con la vista en las mañanas. Lo segundo que hizo don Aurelio fue revisar la pata del caballo con más detenimiento. La flecha grabada era real. No era su imaginación. La había tocado con las yemas de los dedos, había seguido el trazo de la línea y la punta. Era una marca intencionada, hecha con herramienta, no con fuego. Alguien la había tallado con paciencia y había sido hecha hace tiempo,
porque la piel alrededor ya estaba completamente cicatrizada y el pelo había vuelto a crecer encima de buena parte de ella. La dirección de la flecha era clara, hacia abajo, señalando al suelo. Don Aurelio se quedó pensando en eso mucho tiempo, señalando al suelo. ¿Qué había debajo? Lo tercero que hizo fue ir a la biblioteca del municipio. No era gran biblioteca. Era un cuarto en la presidencia municipal, con unas estanterías de madera y unas cajas de cartón llenas de documentos que nadie había organizado en años. Pero había una muchacha ahí, la hija del secretario municipal, que se llamaba Valentina y que, aunque era joven, tenía una paciencia infinita para encontrar cosas entre ese desorden. Don Aurelio le explicó lo que buscaba, cualquier cosa sobre las minas viejas del municipio. Historia, documentos, mapas, lo que hubiera. Valentina lo miró con curiosidad. ¿Las minas del Llano Pelón? Esas. Tengo algo, dijo ella para sorpresa de don Aurelio. No mucho, pero algo. Lo que Valentina encontró eran tres cosas. Una fotocopia de un documento del siglo XIX que había sido donada al municipio por alguna institución de la ciudad décadas atrás y que nadie había leído bien. Un mapa dibujado a mano, muy deteriorado, que mostraba la región con nombres que ya no se usaban, y un recorte de un periódico regional de los años 70 que hablaba de una expedición de arqueólogos aficionados que había explorado la zona sin encontrar gran cosa. Don Aurelio se sentó en una silla desvencijada y empezó a leer. El documento del siglo XIX era difícil. La letra era de ese tipo antiguo, donde las eses parecen efes y los acentos están en lugares raros. Pero con paciencia fue entendiéndolo. Era un testimonio, un documento notarial, firmado por alguien llamado Próspero de la Vega Montemayor, que se describía a sí mismo como hacendado de la región, fechado en 1847. Y lo que decía Próspero de la Vega Montemayor en ese documento era esto, que en vista de la inestabilidad de los tiempos y la amenaza constante de despojo por parte de fuerzas ajenas a la ley legítima, él, Próspero de la Vega Montemayor, había tomado la decisión de poner a buen resguardo los bienes de su hacienda que no pudieran ser transportados con facilidad. Que dicho resguardo había sido hecho con toda discreción y sin testigos, en un lugar que sólo conocía él, y que había consignado de manera cifrada en documentos que serían entregados a su descendencia en el momento oportuno, que rogaba a las autoridades que en el futuro, si era hallado algún bien de su propiedad, fuera devuelto a sus legítimos herederos. El documento terminaba ahí, sin más detalles, sin coordenadas, sin nombres de lugares. Pero había algo más en la misma hoja, escrito con letra diferente, más pequeña, en la esquina inferior izquierda, como si alguien lo hubiera añadido después, quizás el mismo notario o quizás alguien que tuvo el documento en sus manos en otro momento. Decía, el guía no miente. Quien tenga paciencia para encontrarlo, encontrará también lo que señala. El guía no miente. Don Aurelio leyó esa frase 3 veces, y en algún lugar dentro de él, algo encajó. El guía, un guía que señala, una flecha que señala hacia abajo. Don Aurelio no dijo nada de todo esto a nadie todavía, ni a Valentina, que lo miraba con curiosidad mientras él leía, ni a don Chucho, ni a doña Refugio. Guardó todo en un rincón de su cabeza, donde las ideas se acomodan y maduran solas. Esa noche copió la frase en un papel y la pegó en la pared de su cuarto. El guía no miente. Quien tenga paciencia para encontrarlo, encontrará también lo que señala. Durante los siguientes días, don Aurelio pasó más tiempo con Cenizo, no intentando montarlo, que ya eso se lo había propuesto hacer después con calma, sino simplemente estando cerca, curándole la melena, quitándole las ramitas enredadas, cepillándolo con una cepilladera de mano que encontró oxidada en el cuarto de Ernesto. El caballo se dejaba. Más que eso, parecía agradecer el contacto. Se quedaba quieto, con los ojos entrecerrados,
mientras don Aurelio le cepillaba el lomo y la crin. Y una tarde, mientras hacía eso, Cenizo hizo algo inesperado. Empezó a caminar. No se asustó, no pataleó, simplemente empezó a moverse dentro del corral, despacio, y luego se acercó a la puerta del corral y se paró ahí, mirando hacia afuera, hacia el camino que llevaba al cerro. Don Aurelio lo observó. ¿Quieres salir?, le preguntó. El caballo resopló. Don Aurelio abrió la puerta. Cenizo salió del corral y caminó despacio por el patio. Luego se paró en el borde del patio, mirando hacia el cerro. Se quedó así un buen rato inmóvil, con las orejas paradas, y luego empezó a caminar hacia el cerro. Don Aurelio lo siguió, no porque tuviera un plan, no porque supiera a dónde iban, sino porque algo en su interior le dijo que esto era lo que tenía que hacer. Caminaron como media hora, primero por el camino de tierra, luego por una vereda entre los mezquites que don Aurelio conocía, pero que hacía mucho no usaba. Luego por terreno sin camino, con pasto seco y piedras, subiendo poco a poco por la ladera del cerro. Manchas lo seguía de lejos, con esa cautela que tienen los perros cuando van a algún lugar que no les es familiar del todo. El sol empezaba a bajar cuando Cenizo se detuvo. Estaban en un punto de la ladera donde la pendiente se aplana un poco y hay unas rocas grandes, de ese tipo de roca roja que abunda en esa región. Mezquite por todas partes, algunas palmas solitarias. El olor a tierra seca y a hierbabuena silvestre que crece entre las piedras. Cenizo se paró justo frente a una de las rocas grandes. Se quedó muy quieto. Y luego, con la pata delantera derecha, la que tenía la flecha grabada, golpeó el suelo una vez. Solo una vez. Don Aurelio se quedó helado. Miró el suelo donde el caballo había golpeado. Era tierra compacta, seca, sin nada aparente, pero había algo, una diferencia de color muy sutil, casi imperceptible, como si en ese parche de tierra, de unos 50 centímetros cuadrados, más o menos, la tierra fuera ligeramente diferente, más oscura, como si alguien la hubiera removido en algún momento y vuelto a acomodar. Don Aurelio se arrodilló. Con la mano quitó la capa superficial de tierra y polvo, y debajo encontró algo duro, algo que no era tierra ni roca, era madera. Don Aurelio no siguió ese día, no tenía las herramientas. Y además, había aprendido en 73 años que la prisa es enemiga de las cosas importantes. Marcó el lugar con una piedra pequeña que puso encima de la madera antes de volver a cubrir con tierra, por si acaso. Y luego llamó a Cenizo y emprendió el camino de regreso al rancho antes de que oscureciera completamente. Esa noche no durmió, no porque le angustiara lo que había encontrado, sino porque su cabeza no podía parar de procesar la flecha, el documento de Próspero de la Vega Montemayor, la frase sobre el guía, el caballo que había aparecido solo, la madera debajo de la tierra. Era demasiado para que fuera coincidencia, pero también era demasiado para ser real. A las 3 de la mañana, don Aurelio se levantó, se hizo un café y se sentó a pensar con calma. ¿Cuántos años llevaba ese caballo con los Garduño? Según Bulmaro, su padre lo había encontrado por las minas hace... ¿cuánto? Eso no lo sabía. Tendría que preguntar. ¿Por qué don Tiburcio Garduño nunca había seguido las pistas que el caballo seguramente le habría mostrado? Si el animal actuaba así con todos, ¿o acaso el animal solo hacía eso con determinada gente? ¿Qué había debajo de esa madera? Al día siguiente, don Aurelio fue de nuevo al rancho de los Garduño. Bulmaro lo recibió con menos entusiasmo que la primera vez. ¿Qué se le ofrece, don Aurelio? Quería preguntarle algo sobre su papá y el caballo. Bulmaro suspiró. Ándale pues. ¿Qué quiere saber? ¿Hace cuánto trajo su papá a ese animal? Bulmaro pensó. Hará como 10 años. Por ahí, cuando yo tenía como 40. ¿Y dónde exactamente lo encontró? Por las minas viejas, le digo, en el llano Pelón. Anda uno por allá a veces buscando nopal para el ganado y mi papá lo vio ahí suelto, flaquísimo, con una pata lastimada. Le dio lástima y lo trajo.
¿Y su papá nunca intentó investigar de dónde venía el caballo? Bulmaro frunció el ceño. Mi papá era raro para esas cosas, muy callado, muy de guardarse todo. Hizo una pausa. ¿Por qué me pregunta todo eso? Don Aurelio pensó un momento si decirle o no. Decidió que no, al menos todavía no. Curiosidad nomás. Es que el caballo tiene una marca rara en la pata. Quería saber si usted sabía de dónde era. Bulmaro asintió sin mucho interés. Ah, eso. Sí, mi papá nos mostró esa marca una vez. Dijo que era antigua, que era como un mapa. Don Aurelio sintió que el corazón le daba un salto. ¿Un mapa? Eso dijo. Aunque nosotros pensamos que estaba echando mitote. Ya sabe cómo son los viejos. Bulmaro sonrió sin mucha gracia. ¿Por qué, si lo es? No sé, dijo don Aurelio. Tendría que ver. Y se despidió con la misma tranquilidad de siempre. Pero por dentro, todo estaba girando muy rápido. Don Tiburcio Garduño había dicho que la marca era un mapa. Y don Tiburcio Garduño, según Bulmaro, era un hombre callado que guardaba las cosas para sí. ¿Había él investigado el origen del caballo? ¿Había llegado a alguna conclusión antes de morir? ¿Había encontrado algo? Don Aurelio necesitaba saberlo. Esa tarde fue al panteón del pueblo. Era un campo pequeño, rodeado por una barda de piedra pintada de blanco, con cruces y lápidas de diferentes épocas. Encontró la tumba de don Tiburcio Garduño sin mucho problema, porque era de las más recientes y tenía flores artificiales que alguien había puesto hace no mucho. Se paró frente a la lápida y leyó: Tiburcio Garduño Reyes, 1942-2022. Descansa en paz. 80 años. Había vivido 80 años. Don Aurelio no era hombre de hablar con los muertos, pero algo lo hizo quedarse parado ahí un momento, en silencio, con el sombrero en la mano. Si supo algo, dijo en voz muy baja, ojalá me deje saberlo también. El viento movió unas hojas secas por el suelo del panteón. Don Aurelio se puso el sombrero y se fue. De regreso en el rancho, don Aurelio tomó una decisión. Al día siguiente, iba a volver al cerro. Con pico, con pala, con lo que hiciera falta. Iba a ver qué había debajo de esa madera. No le dijo a nadie. No porque quisiera ser secreto exactamente, sino porque no sabía qué iba a encontrar, y hasta no saber qué era, prefería no armar expectativas en el pueblo. La gente de los pueblos chicos a veces se ilusiona demasiado rápido con las historias de tesoros escondidos, y cuando la realidad resulta ser menor que la expectativa, la decepción es grande y las habladurías peores. Durmió esa noche. Poco, pero durmió, y al otro día, antes de que amaneciera, ya estaba preparando las herramientas. Subió al cerro con Cenizo caminando a su lado, sin rienda, como si el animal fuera naturalmente con él, manchas atrás, y don Aurelio con el pico al hombro y la pala en la otra mano, sintiéndose ridículo y emocionado en partes iguales. El lugar estaba tal como lo había dejado. La piedra pequeña que había puesto de marca seguía ahí. Don Aurelio quitó la tierra de encima con cuidado, con las manos primero y luego con la pala, sin golpear fuerte para no dañar lo que estuviera abajo. La madera apareció despacio. Era una tabla gruesa, bien conservada, sorprendentemente, quizás porque la tierra seca y el clima de la región habían ayudado a preservarla. No había señales de pudrición grave, aunque el color era oscuro y la superficie estaba manchada por el tiempo. Don Aurelio siguió quitando tierra alrededor hasta tener una idea de las dimensiones de lo que había debajo. Era una superficie de madera de aproximadamente 1 metro de largo por 1 metro de ancho, con bisagras de metal oxidado en un lado, una puerta básicamente, una puerta horizontal enterrada en el suelo. Don Aurelio se arrodilló y la examinó con cuidado. No tenía candado, tenía un pasador de metal, oxidado pero no soldado. Con esfuerzo, con una palanca improvisada con el mango del pico, don Aurelio lo fue moviendo. Rechinó, crujió, pero se movió. Y luego, con las 2 manos, don Aurelio jaló la puerta. Se abrió, y abajo había oscuridad.
Don Aurelio se asomó. El hoyo no era muy profundo, 1,5 metros, quizás 2, y al fondo no había tierra. Había algo más. No podía verlo bien con la luz del día, que entraba en ángulo y no llegaba bien al fondo. Fue a su morral, que había traído con la sensatez del hombre, que sabe que siempre hay que estar preparado, y sacó una linterna pequeña que siempre llevaba consigo desde que una noche, hace años, le sorprendió la oscuridad lejos de casa. La encendió y la apuntó hacia abajo. Y lo que vio le detuvo la respiración durante varios segundos completos. Abajo había una caja grande, de madera forrada con metal, con argollas en los lados para cargarla, del tipo que don Aurelio había visto en pinturas y en películas, del tipo que uno asocia con otra época completamente, con barcos y piratas y rutas de comercio colonial. Una caja que tenía encima, grabado en el metal, el mismo símbolo que llevaba Cenizo en la pata, una flecha, señalando hacia arriba. Don Aurelio tardó varios minutos en hacer cualquier cosa. Simplemente estuvo ahí, arrodillado en el borde del hoyo, con la linterna apuntando hacia abajo, mirando la caja, sintiendo el sol en la espalda y el viento suave del cerro en la cara y el olor a tierra removida, que es uno de los olores más honestos que existen. Pensó en muchas cosas en esos minutos, en Ernesto, su hijo que se fue, en su esposa Catalina, que lo había acompañado 38 años y que había muerto de un infarto en esta misma tierra que él pisaba ahora, en todo lo que había trabajado en su vida y en todo lo que no había tenido, en los días sin dinero para el gas, en los inviernos con la cobija rota, en las veces que había comido frijoles aguados porque era lo único que había, y en ese caballo que había llegado solo a su rancho un martes de octubre. El guía no miente. Don Aurelio bajó al hoyo. No fue fácil con 73 años y las rodillas que tenía, pero bajó. Se sentó en el fondo y empujó la caja hacia los lados para ver si se movía. Pesaba mucho, pero tenía ruedas pequeñas de madera, semicomidas por el tiempo, pero que todavía funcionaban lo suficiente para deslizarla. La caja tenía un cierre de metal, sin candado, cerrado con un pestillo simple. Don Aurelio lo abrió. La tapa crujió cuando la levantó. El olor que salió era raro, a polvo muy viejo y a algo metálico, a humedad encerrada durante mucho tiempo. Dentro había varias cosas. Lo primero que sus ojos encontraron, porque era lo más voluminoso, eran bolsas de cuero, varias, 12, contó después, atadas con cordón, también de cuero, ennegrecido por los años. Las bolsas estaban llenas de algo pesado. Don Aurelio tomó una con manos que, lo notó con cierto asombro, no temblaban. Las desató con cuidado. Adentro había monedas de plata. Monedas de un tamaño que don Aurelio no había visto nunca excepto en los libros, redondas, pesadas, con grabados de la época colonial, caras y escudos, y números que no supo leer, pero que entendió instintivamente que eran muy viejos. Las 12 bolsas, todas iguales, todas llenas de monedas de plata. Don Aurelio se quedó sentado en el fondo de ese hoyo, con una bolsa de monedas en cada mano, y no supo qué sentir exactamente. Era demasiado grande para que su cabeza lo procesara de un golpe, pero eso no era todo lo que había en la caja. Debajo de las bolsas, envuelto en tela que se había puesto oscura con los años, pero que todavía mantenía su forma, había un paquete. Don Aurelio lo desenvolvió con mucho cuidado. Adentro había documentos, papeles viejos, de ese papel grueso que usaban antes, amarillos y frágiles, doblados con cuidado, escritos con tinta que el tiempo había decolorado, pero que todavía era legible. Y encima de todo había una carta. La letra era la misma que la del documento notarial que había leído en la biblioteca del municipio. Próspero de la Vega Montemayor. La carta decía: a quien encuentre esto siguiendo al guía fiel, que sepas que no llegaste por azar,
El guía fue elegido porque los animales no mienten y no traicionan. Solo quien tiene paciencia y corazón limpio puede seguirlo hasta aquí. Si estás leyendo esto, es porque eres esa persona. Lo que guardo en esta caja es parte del patrimonio de mi hacienda, salvado de la ruina y de la codicia de tiempos convulsos. No pudo ser transportado a salvo. No tuvo heredero que llegara a tiempo a rescatarlo. Ha esperado aquí el tiempo que tenía que esperar. Yo, Próspero de la Vega Montemayor, por este documento y los que lo acompañan, declaro que lo que se guarda en esta caja no pertenece a mis herederos ni a mis acreedores. Pertenece a quien lo encuentre por derecho de hallazgo y por mérito de paciencia, que lo use para bien y que recuerde que los bienes de la tierra son préstamos, nunca posesiones permanentes. Que Dios te guarde. La carta tenía fecha, 1847, 179 años. Don Aurelio leyó la carta 2 veces, 3, y en la tercera lectura, sin que pudiera evitarlo, sin que lo hubiera planeado, se le salieron las lágrimas. No de alegría exactamente, o no solo de alegría, sino de algo más complicado. De esa mezcla rara que se siente cuando algo que parece imposible resulta ser real, y cuando te das cuenta de que tu vida, que parecía terminada, o al menos encaminada a un final sin sorpresas, todavía tiene capacidad de sorprenderte de una manera que no habrías podido imaginar, ni en sueños. Cenizo asomó la cabeza por el borde del hoyo. Lo miró desde arriba con esos ojos oscuros y pacientes. Don Aurelio lo miró. «Tú sabías», le dijo. «Todo el tiempo sabías». El caballo resopló suavemente. Don Aurelio pasó las siguientes horas sacando el contenido de la caja del hoyo. No la caja completa, que era demasiado pesada para moverla solo, sino las bolsas, los documentos, todo lo que había adentro. Lo metió en una lona que había traído en el morral, con ese instinto del hombre que siempre está preparado, y lo cargó en el camino de regreso al rancho. Esa noche no habló con nadie. Guardó todo bajo su cama, sobre tablas, y se sentó en su cuarto a pensar. Tenía que hacer las cosas bien. No porque fuera miedoso, ni porque no confiara en la gente del pueblo, sino porque las cosas importantes, cuando se hacen mal, se pueden echar a perder. Y esto era demasiado importante para echarlo a perder. Al otro día, don Aurelio llamó por teléfono a su hijo Ernesto. Hacía tiempo que no hablaban, meses, quizás un año. La relación entre ellos era de ese tipo que no está rota, pero que se ha ido adelgazando por la distancia y el tiempo, y que ninguno de los dos sabe muy bien cómo recuperar sin sentirse raro. Ernesto contestó al tercer tono. «Apá, yo soy, hijo. ¿Cómo estás?» Una pausa. «Bien, apá. ¿Y usted? ¿Pasó algo?» «No pasó nada malo, pero necesito que vengas pronto». Otra pausa, más larga. «¿Está enfermo?» «No, estoy bien, pero necesito que vengas. Hay algo que tienes que ver». La voz de Ernesto cuando respondió tenía algo diferente, algo que don Aurelio no había escuchado en ella desde hacía mucho tiempo. Preocupación genuina, y debajo de la preocupación, algo que quizás era esperanza. «Voy el fin de apá, el viernes en la noche». «Te espero», dijo don Aurelio, y colgó. Mientras esperaba a Ernesto, don Aurelio hizo lo que siempre había hecho cuando necesitaba procesar algo grande. Trabajó. Limpió el corral de cenizo con más cuidado que nunca. Reparó 3 tablas que estaban a punto de caerse. Le consiguió al caballo pasto real, del bueno, que mandó traer con el muchacho del Lupe a cambio de unos quelites de su milpa. Cenizo parecía más tranquilo que nunca, como si un peso que cargaba hubiera sido por fin depositado en el lugar correcto. Don Aurelio también habló con Valentina, la de la biblioteca. Le preguntó por algún abogado de confianza en la ciudad más cercana. Valentina, sin preguntar por qué, le dio un nombre y un número, y llamó a ese abogado. Le explicó con cuidado, sin dar demasiados detalles, que había encontrado un hallazgo en terreno del municipio y quería saber cuál era el proceso legal correcto.
El abogado le explicó que en México los hallazgos arqueológicos o históricos tienen un proceso específico que involucra al INAH, al municipio y a otras instancias. Que lo más importante era no vender nada ni moverlo del lugar hasta que todo estuviera documentado correctamente. Que había maneras de proceder que protegían los derechos del descubridor. Don Aurelio escuchó todo con atención. ¿Y las monedas de plata coloniales?, preguntó con cuidado. Si alguien encuentra monedas de esas. El abogado hizo una pausa. Eso depende mucho del contexto. Las monedas coloniales de plata en México caen en una zona gris interesante. Si son consideradas patrimonio histórico, el INAH tiene jurisdicción. Pero si están acompañadas de documentos que establecen una cadena de posesión y una declaración de herencia libre, como la que usted describe, eso es diferente. Necesitaría verlos. ¿Vendrá usted al pueblo si le pago el pasaje? Si hay suficiente de qué hablar, sí. Don Aurelio colgó. Había suficiente de qué hablar. Ernesto llegó el viernes en la noche, como había prometido. Llegó en una camioneta que don Aurelio no reconoció, porque la última vez que lo había visto, el muchacho andaba en autobús, y ahora tenía 44 años y una camioneta propia, y algo en los ojos que era diferente a cuando se fue, pero que don Aurelio no supo nombrar exactamente. Se abrazaron en el patio, con Manchas ladrando emocionado, y Cenizo mirando desde el corral. «¿Ese caballo es suyo?», preguntó Ernesto, mirando a Cenizo. «Llegó solo», dijo don Aurelio. «Ya te cuento». Esa noche, don Aurelio le contó todo a su hijo. Todo, desde el principio. El martes de octubre, la llegada de Cenizo, la flecha en la pata, la visita al rancho de los Garduño, la biblioteca, el documento de Próspero de la Vega Montemayor, la frase sobre el guía, la subida al cerro, la puerta de madera enterrada, la caja, las monedas, la carta. Ernesto lo escuchó sin interrumpir. Solo una vez, cuando don Aurelio sacó las bolsas de monedas de debajo de la cama y las puso sobre la mesa, hizo un sonido que no era exactamente una palabra. Era algo más parecido al sonido que hace alguien cuando ve algo que no esperaba. Cuando don Aurelio terminó de hablar, los dos se quedaron en silencio un momento. «Apá», dijo Ernesto finalmente, «¿usted sabe lo que vale esto?» «No sé exactamente», dijo don Aurelio, «pero imagino que bastante». Ernesto tomó una de las monedas y la sostuvo bajo la luz. La examinó. «Estas son pesos columnarios», dijo. «Las llaman así por las columnas de Hércules que llevan grabadas. Son del siglo XVIII, o antes incluso, de las que se acuñaban en las casas de moneda coloniales. Apá, en colección, una sola de estas vale...» Se detuvo. «Vale mucho». «¿Cuánto?» «Depende del estado y de la fecha, pero entre 500 y varios miles de dólares por pieza. Hay colecciones enteras que pagan fortunas por estas». Don Aurelio procesó eso despacio. «¿Y cuántas hay en las 12 bolsas?» Ernesto contó con cuidado, derramando suavemente el contenido de una bolsa sobre la mesa. 52 monedas en esa sola bolsa. 12 bolsas. Ernesto hizo el cálculo en voz alta. Lo hizo 2 veces para estar seguro. Y cuando terminó, se quedó mirando a su padre con una expresión que don Aurelio no le había visto desde que era muy niño, y descubrió algo que lo llenaba de asombro. «Apá», dijo Ernesto con la voz un poco diferente, «si esto es auténtico, y parece que sí lo es, estamos hablando de algo enorme, de algo que cambia todo». Don Aurelio asintió despacio. «Ya lo sé», dijo. «Por eso necesitaba que estuvieras aquí». Los documentos que acompañaban a la carta eran aún más reveladores. El abogado que vino al pueblo una semana después, un hombre delgado y serio que se llamaba licenciado Romero, los examinó durante horas con una lupa y con cara de no poder creer lo que estaba leyendo. Había un testamento de Próspero de la Vega Montemayor que declaraba libre de cualquier deuda o gravamen los bienes contenidos en la caja, con una declaración de herencia abierta para quien los hallara. Había un inventario detallado del contenido.
Había también, sorprendentemente, un mapa dibujado con gran precisión que mostraba la hacienda original y sus propiedades en la región, incluyendo la ubicación exacta del hoyo, marcada con una flecha, la misma flecha que llevaba Cenizo en la pata. El licenciado Romero se quitó los lentes y se masajeó el puente de la nariz. «Señor Mendoza», le dijo a don Aurelio, «esto es extraordinario». El documento de Próspero de la Vega establece claramente su intención de que el hallazgo pertenezca al descubridor. Esto no elimina la necesidad de notificar a Lina y seguir el proceso legal, porque las monedas son piezas históricas. Pero hay caminos legales para esto, y la carta de hallazgo fortalece su posición considerablemente. «¿Cuánto tiempo llevará el proceso?», preguntó Ernesto. «Meses, quizás un año o más, pero con los documentos que tienen, las posibilidades de que el señor Mendoza reciba una compensación significativa son muy altas». Don Aurelio escuchó todo esto con la misma calma con la que había hecho todo. Luego preguntó una sola cosa. «¿Y el caballo? ¿Necesito hacer algo con el caballo?». El licenciado Romero lo miró con cara de no entender la pregunta. «El caballo no entra en ningún proceso legal, señor Mendoza». «No me refería a eso», dijo don Aurelio. «Me refería a si tengo que devolverlo». El abogado pensó un momento. «Técnicamente el caballo pertenece a los Garduño, pero si ellos dijeron que no lo querían, dijeron que lo podía quedar», dijo don Aurelio. «Entonces es suyo». Don Aurelio asintió, y fue lo que más le importó de todo lo que se habló ese día. Música, sube, emocional, llena de calidez. El proceso llevó más tiempo del que cualquiera hubiera querido, como pasan siempre estas cosas cuando el gobierno y la ley están de por medio. Hubo inspectores del INAH que subieron al cerro. Hubo fotografías y documentos y formularios y viajes a la ciudad. Hubo momentos de duda y momentos de espera que se sentían eternos. Pero al final, el resultado fue lo que el licenciado Romero había dicho que podía ser. Y si les interesa saber cuánto es lo que don Aurelio recibió al final, cuando todo estuvo resuelto, solo les digo esto. Fue suficiente para que nunca más en su vida tuviera que preocuparse por el jabón, el aceite y la sal. Fue suficiente para mucho más que eso. Suscríbete al canal y activa la campanita si te gustan los misterios de la vida real. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias que parecen imposibles, pero que le pasaron a personas reales, de carne y hueso, como don Aurelio Mendoza Fuentes de San Isidro, Tlacotepec. Lo primero que don Aurelio hizo cuando el dinero llegó no fue comprarse nada para él. Lo primero que hizo fue llamar a Ernesto y decirle que se viniera a vivir más cerca, que encontrara cómo hacerlo, que la distancia ya había durado suficiente. Ernesto tardó 3 meses en arreglar sus cosas en Houston y luego regresó. No al pueblo porque tenía trabajo en Monterrey y una vida que no podía desbaratar del todo de un jalón, pero a Monterrey, que está más cerca y que permite visitarse los fines de semana si uno quiere, y los dos quisieron. Lo segundo que hizo don Aurelio fue arreglar la casa, no de manera exagerada. No la tumbó para hacer otra nueva, ni se fue a vivir a otro lugar. La arregló. Techo nuevo, que ya no retumba ni se calienta como horno. Piso de cemento pulido en lugar de tierra. Una estufa que siempre jala. Una cama con colchón de verdad. Una cobija gruesa para el invierno. Cosas que cualquier persona debería tener y que él había dejado de ver como posibles hace mucho tiempo. Lo tercero fue el corral de Cenizo. Le hizo un corral nuevo, con madera de buena calidad, con sombra, con bebedero de cerámica que nunca se vuelca. Le consiguió herradura, que un herrador del municipio de al lado le puso con paciencia y sin problemas, porque Cenizo para entonces ya era un animal completamente tranquilo con la gente que le trataba bien. Y empezó a montarlo, no de golpe, con tiempo, con respeto, con esa paciencia que don Aurelio tenía naturalmente y que con Cenizo parecía multiplicarse.
El primer día que montó al caballo por el cerro, con el sol de la mañana en la cara y el viento bajando de la sierra y manchas corriendo adelante, don Aurelio pensó que si hubiera sabido que algo así era posible, que algo así le esperaba, habría aguantado los años difíciles con más alegría, aunque también pensó que quizás, sin los años difíciles, no hubiera sabido apreciarlo. Lo que el municipio supo de la historia de don Aurelio fue una versión simplificada y con pocos detalles, que fue suficiente para que durante meses fuera el tema de conversación en la tienda de don Chucho, y en el tianguis de los jueves, y en los portales de la presidencia municipal, donde los viejos se reúnen a tomar el sol. Hubo quien dijo que había encontrado un tesoro de los aztecas. Hubo quien dijo que había hecho un trato con el diablo. Hubo quien dijo que el caballo estaba embrujado. Don Aurelio escuchaba todo esto con paciencia y no desmentía ni confirmaba nada de lo que no era verdad, y tampoco le daba demasiados detalles a quien le preguntaba. Simplemente sonreía y decía que había tenido buena suerte, lo cual era cierto, por supuesto. Pero era más que eso. Doña Refugio, que sí sabía un poco más que los demás, porque don Aurelio se lo había contado con más detalle una tarde de esas que se prestan para las confidencias, dijo algo que vale la pena repetir. Lo que me parece más raro de todo, le dijo a don Aurelio, no es el tesoro, ni las monedas, ni el documento. Lo más raro es que ese caballo hubiera esperado tanto tiempo, que hubiera estado con los Garduño 10 años sin que nadie lo siguiera hasta allá, como si estuviera esperando a la persona correcta. Don Aurelio pensó en eso. O como si yo hubiera sido el único que se tomó el tiempo de mirarle la pata, dijo. Doña Refugio sonrió. También puede ser eso, dijo, que no es tan diferente. Próspero de la Vega Montemayor, según lo que el licenciado Romero y el INAH investigaron después, había sido un hacendado real, había existido. Sus propiedades en la región estaban documentadas en archivos históricos de la ciudad. Había perdido buena parte de su hacienda durante los conflictos de mediados del siglo XIX. Lo que explicaba el tono de urgencia y de despedida de su carta. Lo que no explicaban los documentos era cómo exactamente había llegado la marca al caballo, ni cómo el caballo, que biológicamente tenía 8 o 9 años cuando llegó con don Aurelio, podía ser el mismo que se mencionaba en los documentos de siglo y medio atrás. Quizás no era el mismo. Quizás la marca había pasado de caballo en caballo, de generación en generación, como pasan algunas cosas que la gente decide que merecen conservarse. O quizás había cosas que simplemente no tenían explicación racional, y que era mejor dejarlas ser lo que eran. Don Aurelio optaba por eso segundo. Le preguntaron en una ocasión, un periodista de un canal de noticias regional, que fue al pueblo cuando la historia se supo parcialmente, ¿qué había aprendido de todo esto? Don Aurelio lo pensó un momento. Que los animales saben cosas que nosotros no, dijo. Que la paciencia sirve para más de lo que uno cree. Y que cuando algo llega a tu puerta sin que lo hayas pedido, a veces lo correcto es no cerrársela. El periodista le preguntó si no tenía miedo de que alguien le fuera a quitar lo que había encontrado. Don Aurelio negó con la cabeza. El que lo encontró soy yo, y el que lo encontró porque se lo ganó. Esas cosas no se quitan. Hoy don Aurelio Mendoza Fuentes sigue viviendo en San Isidro Tlacotepec. No se fue a la ciudad. No compró una casa grande en otro lado. Siguió en su rancho, con su milpa, con manchas, con cenizo. Pero el rancho ahora tiene un techo que no truena, y la milpa ahora tiene agua de riego. Y hay un cuarto más que don Aurelio mandó construir para cuando Ernesto viene los fines de semana, con una cama de verdad y una ventana que da al cerro. El cuarto de Ernesto de cuando era niño, ese que don Aurelio nunca abría, lo abrió finalmente una mañana de noviembre, cuando ya todo estaba resuelto y la vida había dado ese giro que nadie anticipó. Lo limpió con calma, lo barrió.
Le abrió la ventana para que entrara el aire y le puso adentro un catre limpio para por si acaso Ernesto algún día decidía volver del todo. Las puertas, pensó don Aurelio mientras barría ese cuarto que olía a tiempo detenido, las puertas hay que dejarlas abiertas. Nunca sabes lo que puede entrar, o a quién. Y eso fue lo que le pasó a don Aurelio Mendoza Fuentes, un hombre de 73 años, sin dinero, sin expectativas, en un rancho que ya casi no era rancho, en un pueblo que ya casi no era pueblo. Un caballo que nadie quería llegó a su puerta. Y ese caballo le enseñó que los secretos más grandes a veces están esperando justo debajo de nuestros pies, y que lo único que hace falta para encontrarlos es tener la paciencia de mirar. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez te ha pasado algo que no tiene explicación racional? ¿Alguna situación misteriosa, alguna coincidencia que era demasiado perfecta para ser solo coincidencia? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Me encanta leer sus historias, y no saben cuántas veces los comentarios de ustedes me han dado la idea para el siguiente video. Si te gustó esta historia, deja tu like y compártela con alguien que también disfrute los misterios de la vida real. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayéndote estos casos, y yo aquí los espero en el próximo. Hasta entonces.